iniciar la grabación de esta segunda clase tutorial. Bueno, entonces decirles que muchas gracias por aceptar esta invitación de estar acá. El objetivo es que podamos mejorar la calidad con la que estamos entregando los productos. Se van a dar cuenta que tal vez las calificaciones de la mayoría no fueron muy altas. Muy pocas personas en esta primera entrega obtuvieron los 25 puntos totales. Las que tuvieron entregas con, digamos, con los más altos puntajes estuvieron entre los 20 puntos a 21 y en adelante. Y pues algunos, digamos que las entregas fueron en promedio el mismo puntaje. Con esta clase yo lo que quiero es darles a ustedes los elementos para que ustedes aprendan a implementar estas recomendaciones en sus trabajos. ¿Listo? Para que, digamos, esta fase que se va a evaluar tiene un puntaje muy importante, son 120 puntos, 125 puntos, y pesa de manera importante en la valoración final, y yo sé que todos aquí aspiran a tener un muy buen desempeño, unas muy buenas calificaciones para su promedio general académico. Entonces, como mi objetivo es que ustedes tengan esas notas, pues la idea es que lo hagamos de la siguiente manera. Entonces, el ejercicio en la clase de hoy se va a concentrar en estas dos cosas. En la primera, en las recomendaciones para la fase 2 y en las únicas condiciones para para la recuperación de la fase 1. Esto con el fin de que tengamos la posibilidad de mejorar, pero pues de no reiterar un bajo desempeño. Entonces, lo primero que debemos saber es que aquí les voy a socializar estos elementos para la aprobación de la fase 2. Lo primero que ustedes conocen en la rúbrica y que les tiene un peso muy importante y que a muchos les bajó la nota fue la participación en el foro. ¿Qué pasa en el foro? En el foro no solo se busca que el estudiante ingrese y se presente o ingrese y deje sus aportes, ¿sí? Que lo haga una vez o que haga en el mismo día 3 publicaciones, porque de eso no se trata. Se trata en primer momento que trate de el estudiante de participar en los tiempos que tiene el curso, ¿listo? Entonces se presenta, publica sus avances, pero aquí vienen dos de las cosas que yo evalúo como tutora en el momento del foro. Y la primera es que revise los comentarios de retroalimentación que se le hacen los compañeros o que yo les hago. Y que publique los ajustes. Les voy a mostrar acá un ejemplo del foro. Si quiere alguien me cuenta si quiere que revisemos su foro o yo reviso un foro aleatoriamente. Entonces, si alguien quiere, pues puede abrir micrófono y me cuenta si quiere que revisemos un foro en particular o revisamos uno. Bueno, voy a revisar uno acá, aquí aleatorio. Vamos a ver si han publicado los estudiantes. Bueno, desafortunadamente no han publicado. Veamos otro foro aleatorio. Ok, digamos que aquí que ven, yo me imagino que ustedes ven el foro, yo no me voy a concentrar de pronto en que ustedes, aquí si se dan cuenta, yo les trato a ustedes de publicar no solo las recomendaciones, sino darles el material a la mano. Lo primero que ustedes les dicen es que tienen que ver el documental Magia Salvaje y se los dejo acá a la mano para que lo puedan ver desde la plataforma o busquen hipervínculo en YouTube y lo puedan reproducir. Les doy las instrucciones, hago énfasis en algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta, que se unan al grupo y demás. Digamos que aquí un compañero de ustedes inició haciendo una publicación, ¿cierto? Sobre que vio el documental y realizó, digamos que eligió su tema de investigación, su problemática. Lo mismo sucede con los compañeros que están acá. Cuando yo hago una publicación de estas, si se dan cuenta, yo aquí les recojo los elementos que son claves a tener en cuenta. Entonces yo les digo, mira, tengan en cuenta este punto, este siguiente y este siguiente, que ya los voy a puntualizar más adelante. Cuando yo voy a calificar, si quieren lo miramos en el foro anterior, cuando yo voy a calificar, ¿yo qué hago? Yo no solo yo no solo me fijo en el trabajo escrito que ustedes me entregan a mí, sino que yo entro siempre a los foros. Entonces yo cojo esta ventana paralela
como les estoy tratando de mostrar acá. Yo entro al foro y yo reviso al estudiante la calidad de los aportes que hizo. ¿Qué miro? Primero, las fechas en que realizó la publicación, ¿cierto? Entonces miro si el estudiante lo hizo, no sé, el sábado o el domingo antes del cierre, eso para mí ya tiene un puntaje, porque quiere decir que el estudiante no tuvo la oportunidad, no buscó el espacio de publicar antes. Entonces, momentos previos al cierre, ¿por qué les baja puntos? Porque no pueden ser, no siempre logran la retroalimentación o de sus compañeros o de la tutora, y eso es importante tenerla. El segundo aspecto que yo miro es, por ejemplo, si en algún momento, digamos, aquí yo le hice el comentario a 2 personas y les dije, revisa tu publicación, te recomiendo que amplíes las definiciones, recuerden lo que respecto a los conceptos de desarrollo sostenible y calidad de vida, deben leer la lectura de Gutiérrez y las definiciones con base al territorio y a la lectura, a su propio territorio. Yo hice esta recomendación para estos 2 estudiantes. ¿Qué pasa? Si de pronto el estudiante no logra publicar en el foro la recomendación, lo puede entender, pero yo sí miro en su trabajo la primera publicación que él me hace o que ella me hace acá y comparo si me está presentando exactamente el mismo texto que publicó inicialmente, no sé, con días de antelación en el foro, o si tuvo en cuenta las recomendaciones, ya sea a nombre propio o a nivel general que yo hice. Si el estudiante tuvo en cuenta, porque yo comparo los textos, digamos que por eso yo les pido disculpas si me tomé un poco más de tiempo en calificarlos, pero pues mi objetivo cuando ustedes entregan es poder leerlos. Entonces yo comparo si el estudiante modificó o no sus conceptos, si tuvo en cuenta las recomendaciones que realicé o no. Si el estudiante las tuvo en cuenta y las ajustó, tendrá la nota más alta en el foro. Es decir, si el foro tiene 10 puntos, tendrá 10 puntos. Para esta etapa creo que el foro vale 20 puntos en la primera parte, pues tendrá los 20 puntos. De lo contrario, empezamos a restar. Muchos me dirán, bueno, profe, pero es que yo publiqué, tú no tuviste en cuenta, pero como el foro no se trata de publicar solo lo que yo pienso o lo que yo creo, sino se trata de establecer un diálogo entre mis compañeros y la tutora, pues mi idea es que yo considere al menos o que alguien más me lea o yo leer a mis compañeros y poder aportar. Ahora, cuando ustedes hagan comentarios para sus compañeros, por favor, no hagan comentarios calificativos. Te quedó bonito, te quedó muy bien, excelente. No se trata de eso, porque no se trata de halagarnos, sino de construirnos. ¿De qué se trata? Se trata de que ustedes hagan comentarios al contenido. Por ejemplo, si nos vamos a la problemática socioambiental, lo ideal es que ustedes digan, esta problemática socioambiental que tú publicas, no sé, Javier, sobre la contaminación del río Amazonas por la minería, a mí o en mi territorio la he visto de esta manera porque hay una escasez de fuentes hídricas, no sé, que busques la manera de interpelar el contenido. Ustedes sacan tiempo, porque yo sé lo difícil que es, tratan de construir algo, lo ideal es que ustedes tengan la oportunidad de leer a sus compañeros, pero de que los lean a ustedes. Es decir, que ustedes no, o sea, el muro o el foro no es para que nos ignoremos mutuamente, sino para que ustedes aporten a sus compañeros. Si bien es importante mi retroalimentación, a mí me parece, por ejemplo, muy enriquecedor poder leerlos a ustedes y saber las situaciones que están afrontando, ya sea en sus regiones, en sus ciudades o de las cuales ustedes están estudiando. Ahí es donde vale la pena publicar en el foro. De resto, ustedes es como un saludo a la bandera. 1, 2, 3 por mí. Entré, publiqué y chao pescado, no volví a revisar ninguna retroalimentación. Y ahí es donde empezamos a mirar los puntos de valoración. Si ustedes entran y publican sus avances una vez, pues está bien, yo les voy a calificar eso, solo que no esperen obtener la nota más alta solo por eso. Si quieren, tienen el puntaje más alto, entren, publiquen, lean a sus compañeros, comenten y listo. O si tienen ajustes que yo les he pedido que hagan, implementenlos. ¿Listo? Porque como yo ya les dije, yo entro al foro y yo reviso el foro. En los pantallazos me permiten a veces a mí guiarme en qué sentido, en que pronto yo no, el estudiante me publica un pantallazo y yo no lo encuentro en el foro, entonces yo vuelvo y regreso al foro y lo busco hasta que yo esté segura que el pantallazo que el estudiante me entregó sí corresponde al foro que es, porque a muchos estudiantes han cometido errores de ponerme pantallazos de foros de otros cursos. Yo verifico, ¿m? Es mi deber hacerlo.
Entonces, aquí ya tenemos en cuenta que para la aprobación y si ustedes quieren la nota más alta deben cumplir estos requisitos. Eso no quiere decir que no tengan valoración. Ahora, la segunda parte, perdón, se me movió acá, es que ustedes deben ver el documental Magia Salvaje. Miren, eso lo pueden hacer en el bus, no tienen ni siquiera, no tienen que verlo, pueden escucharlo, eso lo pueden hacer en otro espacio, tal vez que logren tener una conectividad, no tienen que verlo todo de corrido, lo pueden ver pausado en sus tiempos de descanso, pero ustedes tienen la posibilidad tal vez de verlo. Ahora, yo les recomiendo que lean los textos. Si no pueden leer los dos, está bien, pero lean uno. Y si no pueden leer los textos, al menos escuchen la clase que les acabo de publicar, que también está en la guía sobre territorio. Yo puedo entender que a veces no les da el tiempo y demás, pero como esto es un proceso para que ustedes aprendan, no para que la tutora los evalúe, porque estos contenidos van para ustedes, para su vida y para implementar esos ajustes, ¿de acuerdo? Entonces, con base en esto, es que para mí es importante que lean, que se documenten, porque esto demuestra la actitud que tiene el estudiante en su aprendizaje. Si bien ustedes tienen conocimientos previos, tienen experiencias muy importantes, evidentemente ustedes necesitan fortalecerse conceptualmente y este fortalecimiento conceptual lo tienen que evidenciar en la escritura. Porque, ¿qué pasa? A veces los estudiantes leen, ven los videos, pero cuando me entregan los trabajos, cero, no relacionan nada de lo que leyeron ahí y solo lo dejan desde lo anecdótico, desde la experiencia o solo las consultas en la web. Y ahí es donde también tenemos dificultades. Si nosotros relacionamos este aprendizaje con lo que escribimos, yo lo voy a ver, ¿sí? Puede que no es, digamos que yo lo alcanzo a ver y me parece importante que me citen a los autores. No es suficiente con referenciar la bibliografía, porque eso no dice nada. ¿Sí? Lo ideal es que en la estructura del texto, en lo que ustedes escriban, pues lo comprendan. Y aquí vamos a ver cómo ustedes pueden implementarlo o incluirlo. Aquí yo también quiero hacerles unas precisiones, porque me he dado cuenta que la mayoría cometen estos errores. Lo primero es que ustedes van a buscar una problemática ambiental. Debe ser local, es decir, ustedes no me pueden hablar a nivel general como una problemática mundial o una problemática nacional. Si bien es importante, eso complejiza un poco más el ejercicio de entregar los ítems que aquí se les solicita. ¿Qué les recomiendo yo? Pues cojan algo que los afecte a ustedes, de su región, de su municipio, de su vereda, porque aquí lo que se trata en este curso de sostenibilidad es que ustedes puedan interpelar ese contexto en el que viven. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo se nombra una problemática. Proyecto minero de explotación del páramo de Sarta Urbana. Esta es la manera adecuada de nombrar una problemática, de señalarla. ¿Listo? ¿Por qué es la manera adecuada y no otra? Porque aquí estamos hablando de una problemática muy específica, que es la explotación minera, ¿cierto? Pero la estamos situando en un lugar específico, no estamos hablando a nivel mundial, sino en el páramo específico. Un ejemplo de lo que ustedes no deben hacer, hablarme así, el problema de las basuras, la contaminación del aire. Esas son maneras inadecuadas, incorrectas, que ya ustedes arrancan mal para hablar de la problemática. ¿Por qué? Porque les hace más difícil la tarea y porque no es específica. Insisto, debemos señalar la problemática, pero el lugar, el territorio en el que se afecta. Con eso nos centramos en desarrollar estos elementos. Al hacerlo así general, ustedes van a tener mucha información, van a confundirse un poco más y van a confundirnos a nosotros, ¿sí? Si ustedes quieren tocar el tema de las basuras, pues sean claros, ¿sí? Queremos manejar, la problemática no son las basuras. Ay, ¿cómo así que no se escucha nada? Yo sí estoy escuchando, tutora. ¿Sí? Ay, casi entro en crisis. ¡Ah! Casi entro en crisis que dije, Dios mío, llevo 20 minutos de clase. Ok. Los demás también escuchan, ¿sí? Sí, señora. Ok, gracias. Listo. Entonces, miren, con el objetivo de esto es que ustedes si van a hablar, por ejemplo, del tema de basuras, pues sitúenlo adecuadamente. La problemática no es el problema de las basuras, sino el inadecuado manejo
residual, ¿cierto? De las basuras o digamos, el mal procesamiento de los desechos orgánicos sólidos. ¿Eso qué quiere decir cuando ustedes hablan en estos términos? Que están leyendo, ¿sí? No que están hablando de pronto desde su cotidianidad, porque aquí la idea es superar ese espacio, para eso se están formando. Teniendo esto en cuenta, pues ya se les hace más fácil la tarea. Les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes ponen algo muy específico, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas, en la selva amazónica, eso es una problemática. No me pongan la deforestación de bosques. La deforestación de bosques es algo muy grande que ustedes en esta entrega no van a alcanzar a analizar y les va a quedar a medias, ¿sí? En cambio, si ustedes me dicen, por ejemplo, la explotación minera en el corregimiento o en la vereda de San Luis Robles, en Tumaco. Bueno, ya me están diciendo algo súper específico y se facilita la tarea. ¿Listo? Creo que con este momento entendimos esta primera parte. Les voy a mostrar. Si ustedes buscan algo súper específico, ¿cierto? Ustedes van a encontrar fuentes de información como la prensa, el tiempo. ¿Sí? No tienen que irse de pronto a leer otros libros. Ustedes buscan, googlean acá. Entonces aquí, por ejemplo, en este recorte de prensa, en esta información, aquí les dicen a ustedes qué está pasando con el páramo de Santurbán, ¿cierto? Porque es problemático, quiénes lo están causando. Si ustedes leen la nota de prensa, ustedes fácilmente sacan lo que les pide la guía. Pero eso lo hacen si ustedes son específicos, porque si ustedes se ponen a hablar a nivel general, pues ustedes van a empezar a buscar 30.000 fuentes, van a copiar y pegar de un lado, les va a quedar mal y eso les va a afectar la nota. Pilas, ni se les ocurra hacer esto, ¿no? Copiar, control G, copiar, irse al trabajo y pegar. O copiar renglón de esta fuente, irse, no sé, acá al espectador y copiarse un párrafo de aquí y armarlo, porque eso me sale en el Turnitin. ¿Listo? La idea es que ustedes escriban. No se les está pidiendo a ustedes una tesis, ni un trabajo de 30 hojas, ni de 6 hojas, pero lo que ustedes me entreguen a mí, garanticen que sea su escritura. Porque ya les voy a mostrar por qué es que les va a veces mal en la calificación. ¿Listo? Entonces, inclusive, miren, acá hay un video. No, que no tengo tiempo de leer, profe. Ay, pues se va en el bus escuchando el video. No, profe, que yo no tengo internet. Bueno, entonces entre 5 minutos donde tenga internet, descargue la noticia, tómele fotos del celular o sáquele pantallazos, pero hay maneras de que ustedes puedan investigar adecuadamente y ser muy concretos. Si ustedes leen esta nota de prensa, porque si se dan cuenta que más resumido no se puede, ¿cierto? Ustedes van a poder investigar. Eso es, por ejemplo, yo les digo prensa, porque prensa es lo más fácil, digamos que les ayuda a ustedes a sacar el ejercicio un poquito más rápido. Digamos que acá, por ejemplo, el espectador tiene esta sección que es vivo y son todo temas ambientales. ¿Sí? Ustedes buscan y dicen, aquí, por ejemplo, salen, pues, digamos, cierto tipo de noticias. Ustedes pueden buscar fotos de Colombia, un país mega diverso, más allá de los países, mirar aquí alrededor de la pesca de atún en Colombia. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, más de 2.700 inundaciones y aquí te analizan las causas y el por qué. Esto si ustedes de pronto en su región no hay una problemática ambiental muy clara que puedan coger y buscan a nivel, de pronto citan otras regiones y eso, ¿cierto? Pero si ustedes tienen, seguramente ustedes tendrán prensas locales, seguramente habrán sacado algunas publicaciones de sus alcaldías, si de pronto no tienen cosas a la mano. Ustedes pueden buscarlo así, también pueden googlear y buscar por Greenpeace, ¿cierto? Colombia, y ellos les hablan también de ciertas problemáticas ambientales. Pero esto es en caso de que ustedes no encuentren algo de pronto fácil a la mano, que yo les puedo compartir estos links, pero la idea de que yo les comparta esto es que lo usen. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto en cuenta que ustedes van a leerlo, ¿cierto? Pues sacan esto muy sencillo. Nombre de la problemática, ya saben, súper concretos, súper específicos y me señalan el lugar donde está ocurriendo la problemática.
justifique por qué la eligió. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo elegí la explotación de los páramos por la necesidad de, o sea, porque entiendo, comprendo, o ya leí, ¿cierto? Que son territorios de protección porque tienen un papel fundamental en la sostenibilidad y en la protección del agua para las generaciones futuras. Ustedes no tienen que llenarme a mí 3 párrafos de justificación, pero lo que presenten tienen que demostrar que ustedes entendieron por qué esto es un problema. Porque para otras personas puede que esto sea una maravilla, la explotación minera no es un problema, ¿cierto? Pues aquí la idea es justificar porque sí lo es. Describa la población y el territorio afectado, pues estamos hablando de Saturbano, ¿cierto? Santander, que es una zona campesina, que estas son las comunidades, pero estas son las comunidades inmediatas que se van a ver afectadas, es decir, las que viven aledañas al páramo. Pero si lo vemos y lo analizamos, afectar los páramos en Colombia es afectar y poner en peligro el agua de muchas personas y muchas generaciones. Ahí es donde yo tengo que poner esos elementos. Yo insisto, ustedes no tienen que presentar un tratado de 4 o 5 hojas con estos elementos, pero sí les pido que sean supremamente claros y que evidencien que están entendiendo. O sea, si el día de mañana ustedes tienen que ir a pelear, no sé, con el ministro de Minas y Haciendas por el páramo, que ustedes entiendan por qué pasa esto, por qué la necesidad, ¿cierto? Porque hay que proyectarse, ¿cierto? O si ustedes tienen que llegar a justificar al alcalde de su región, de su municipio, o al docente, o si ustedes quieren decirle a su comunidad, hey, hay que movilizarnos por esta situación que está pasando, pues ustedes tengan los elementos para hacerlo. Ahora, si no les interesa, bueno, no importa, lo importante es que aprendan a hacerlo. Y acá les dice, señale las consecuencias a la comunidad, al ambiente y la economía. Bueno, pueden haber afectaciones a la comunidad, pueden haber afectaciones al medio ambiente, pueden haber afectaciones económicas, ¿cierto? Digamos, las afectaciones económicas de evitar la explotación minera van dirigidas más al bolsillo de la nación, porque la nación recibe un dividendo cuando se explota minería y hay una garantía que debe explotarse con cierta norma, ¿cierto? Pero digamos que, por ejemplo, si hablamos del páramo Ceturban, las afectaciones son de mayor categoría ambientales, ¿sí? Y más hacia los derechos ambientales de las comunidades. Entonces, digamos que prima esa afectación. Los audios y videos, vean, si ustedes eligieron una problemática de su región, qué interesante es que ustedes los puedan compartir a nosotros, no sé, una persona que está siendo afectada por su problemática, que ustedes no lo lograron, que tal vez no eligieron una problemática que pues no se evidencia tanto donde ustedes viven, no está a la mano, no importa, pueden buscar de pronto la opinión de algún experto. Ay, que no tengo expertos cerca, yo no conozco ningún ingeniero forestal, yo no conozco ninguna persona que esto. Bueno, entonces entrevistemos a personas que tengan relación con la problemática. Por ejemplo, el tema de las aguas. Bueno, entrevistemos tal vez a alguien si trabaja con el tema de aguas. Si en mi corregimiento, en mi ciudad hay un tema de tratamiento de aguas. No, que no hay acueductos. Bueno, entonces miremos alternativas, ¿sí? Pero la idea de que ustedes busquen a alguien es para que ustedes le den rostro a la problemática, no para que quede en el papel, sino para que entendamos de lo que estamos hablando afecta a gente real, los puede afectar a ustedes, a sus hijos o a sus futuros descendientes, o si no quieren tener a sus hijos, a su familia o a su comunidad. ¿Sí? Estas problemáticas ambientales no se quedan en el texto, sino que nos afectan a todos de cierta manera, afecta a la fauna y a la flora. ¿Sí? Hay seres vivos que están de por medio. Y esto es lo que buscamos de que ustedes lo comprendan. Y por eso la importancia de que estén acá. ¿Mm? De hacer un trabajo práctico en la medida que vamos analizándolo. Ahora, como les dije, ustedes, si se dan cuenta, utilizamos acá las fuentes, las citan, entonces se establecen las causas. ¿Cuáles son las causas de la explotación de la problemática en Santurbán? No, pues la necesidad o la necesidad de ciertas empresas en querer generar explotación minera en zonas de reserva. Eso puede ser. O la promoción de la minería por los planes de desarrollo nacional, puede ser. Describo el territorio afectado. Pues es que ustedes si me dicen son Santurbán, ya les expliqué cómo hacerlo. Santurbán es el territorio inmediato, donde está el páramo. La región que se afecta es a esto, pero a nivel nacional
todos tenemos una afectación porque se pone en peligro el recurso más importante y vital para la existencia de la vida, que es el agua. Listo, eso es todo lo que van a decir ahí. Y les estoy dando un ejemplo demasiado explícito. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? Ambientales, deterioro del patrimonio cultural, los derechos ambientales, las sociales, digamos que pueden haber no sé, un tema de migraciones de otras personas que quieran trabajar en el proyecto y genere, bueno, ustedes las van a citar. Si no las hay, bueno, no me las nombren de pronto las sociales, pero sí las ambientales. O no hay económicas, no hay ambientales, pero sí hay económicas. Bueno, siempre hay ambientales. Cuenten si han hecho algo para contrarrestar la problemática. Particularmente Saturnano, ustedes se dieron cuenta que hubo un fallo de la Corte, hubo una fuerte movilización de la comunidad para evitar la explotación y esto generó muchos debates en empezar a que el gobierno se cuestionara si tiene o no que consultar a la comunidad. Porque si la consulta puede que la comunidad siempre le diga, no nos interesa la minería. La minería le interesa a usted, pero a nosotros no. Y ahí es donde ustedes buscan esos testimonios. Ahora de las otras cosas que yo quiero que señalemos es que una vez que ustedes han buscado esa información, deben evidenciar los elementos conceptuales aprendidos. ¿Qué no están haciendo y por qué les ha bajado tanto las notas? No me están citando actores, no están citando el texto de referencia. Tienen que citar el documental visto. Entonces, si vieron Magia Salvaje, cítenme cómo se relaciona lo que aprendieron de Magia Salvaje con la problemática ambiental, ¿cierto? Puede ser para su tema de conclusiones. Que me citen el autor. No, pues, profe, yo solo vi el video, la clase de descolonización del territorio. Bueno, cítamelo en qué momento se encuentra. ¿Y por qué me voy a dar cuenta? Porque si ustedes leen o vieron los videos, ustedes van a ser mucho más críticos en su argumentación. Es decir, van a justificar por qué el territorio es algo importante y requiere una protección y porque hace parte del tema de sostenibilidad. No se va a quedar en lo discursivo. ¿Qué es lo discursivo? Que un estudiante me diga porque lo merecemos, porque es bueno, sí, como juicios de valor. Sí. La idea es que ustedes en esta entrega eso no ocurra, sino que estén argumentando. Entonces, si ustedes citan el autor, citan el texto de referencia, no que esto lo saqué del espectador, no que esto lo saqué de tal lado, abren comillas y lo que copian y pegan, como yo les mostré, lo ponen entre comillas con la cita correspondiente, pues así el Turnitin les salga a ustedes con coincidencia, yo voy a leer el trabajo y voy a darme cuenta que, bueno, es porque está leyendo la cita y demás, pero no se trata de que me hagan un trabajo lleno de citas, de retazos. Ahora para la infografía. Para la infografía ustedes tienen que coger las ideas centrales de las causas. Obviamente ustedes antes me han hecho un contexto en el documento escrito, como un breve resumen. Aquí no se trata que pronto me pongan extensión de palabras, sino que establezcan las ideas centrales, utilicen imágenes de apoyo, de pronto imagen de la problemática, las comunidades afectadas, pues esto ustedes los consiguen fácilmente en la web porque lo tienen, pero pues que cumpla con unos estándares de presentación. Hagan de cuenta, estudiantes, que siempre que ustedes entregan un trabajo es la manera como ustedes se dan a conocer conmigo. Si ustedes se esfuerzan y me muestran un trabajo muy bien, asimismo es la imagen que yo voy a tener con ustedes porque esa es la única interrelación que tenemos. Nosotros no nos vemos de manera presencial, nosotros tenemos pocos espacios de debate, así que hay que aprovechar estos espacios y el tiempo que tienen para hacer estos trabajos para que ustedes lo hagan de la mejor manera. Entonces aquí les digo básicamente ideas centrales de las causas, de todo lo que les estamos pidiendo en los ítems, el nombre del territorio afectado, señalen las principales consecuencias o las más severas, porque ustedes ya me han hecho de pronto en antesala un contexto, ¿cierto? Un contexto en el trabajo escrito. Acá es como el resumen de lo que ustedes investigaron. Y otra cosa que tienen que hacer, asegúrense que cuando ustedes me suban un link, un tema para escuchar o ver un audio, asegúrense que el link funcione. Porque ¿qué me ha pasado en otras etapas del curso, en otros momentos, en otros años? Pues que el estudiante pone el link, pero nunca verifica que el link sirva. Yo le escribo, el estudiante no tiene tiempo, la posibilidad de entrar y verificar, y pues cuando ya mira, pues ya ha pasado el tiempo de calificación y le baja la nota. Como nuestra apuesta es subir el rendimiento, nuestra meta es que ustedes tengan las mejores calificaciones, pues la idea es que usted verifique. Bueno.
Ahora, esto es lo otro tema que ustedes están cometiendo un error importante en las conciencias de plagio. Resulta y pasa que es que cuando yo entro a calificar un trabajo, a mí me sale un porcentaje del 70, del 80, del 90, del 50, del 40% de coincidencia y de plagio. El estudiante me dice, pero profesora, yo hice el trabajo, yo te creo que tú hiciste el trabajo. Lo que pasa es que lo hiciste mal en términos de que copiaste información tal cual la consultaste, armaste como brevemente un texto escrito, pero pues no puedes hacerlo porque estás cometiendo una infracción contra los derechos de autor y hay un tema de normas ABA que definitivamente la universidad tiene claro que no va a permitir el plagio. Y como ustedes sacan las mayores cosas de información de la web, a mí me sale la coincidencia. Yo apenas voy a calificar un trabajo, les voy a mostrar acá en la evaluación, digámoslo así, voy a poner la fase que no hemos entregado acá. Obviamente nadie ha entregado. Digo, ay, ver todas las entregas, chimpirigüina. Hasta no puedo verlo. Vamos a ver la fase anterior. Esto es como un tema de ilustración. No sé, bueno, por ejemplo, digamos, voy a calificar a esta estudiante. Más allá de que, fíjense en el nombre, si ven este porcentaje acá, este cuadrito. Bueno, este es un ejemplo del porcentaje que a mí me sale. Ella tiene un porcentaje bajo de coincidencia, pero hay estudiantes que este porcentaje cambia y yo siempre les hago la observación del porcentaje de coincidencia que a mí me sale. Le digo, estudiantes, salió un porcentaje del 60, del 70, del 35, del 40, del 42% y les anexo la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Yo les descargo el trabajo como me lo genera el Turnitin, donde me dice, mira, aquí copio de tal fuente, aquí tal, aquí, ¿sí? Para que eso a ustedes no les pase nuevamente y vuelvan a tener o perder la entrega, y más esta que tiene un puntaje importante, yo que les recomiendo no solo para este curso, sino para todos los cursos. Ustedes van a buscar acá en cultura de la originalidad, esto es algo que les sale a ustedes debajo en sus foros. Todo esto, mire, ¿cierto? Esto les salen a ustedes. Ustedes van a cultura de la originalidad, hacen clic, les va a salir una ventana emergente, esta ventanita emergente. ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Me contesta alguien, porfa, si continúa viendo la reproducción? Profe, Sí, señora. Entonces aquí ustedes eligen su rol. Ustedes que son estudiantes, le dan clic en estudiantes. Y les va a salir esto, una ventana desplegable. Entonces ustedes van a seleccionar acceso a Draft Back Turnitin. Y les va a salir la imagen de las facultades a las cuales ustedes pertenecen. Yo pertenezco a esta facultad, entonces yo le hago clic acá. De acuerdo a las facultades, ustedes hacen clic y eligen. ¿Qué les va a aparecer después? Les va a aparecer una serie como de opciones. Elijan cualquiera, elijan, si no lo han usado nunca, elijan el primero, si lo han usado ya varias veces, vayan eligiendo de acuerdo a eso. Y ustedes se van a entregar trabajo a la nubecita y cargan el trabajo. Resulta que aquí el Turnitin me va a leer. Si se dan cuenta que el porcentaje me van a decir, mire, este trabajo no tiene ningún porcentaje de plagio. Perfecto. Pero les va a salir 15, 10, 50. Miren, si a ustedes les salen un trabajo en 50, ni se les ocurre entregármelo, ajustenlo porque la nota va a ser 0. ¿Sí? Ustedes deben procurar que a ustedes les salga el menor puntaje de aprobación. ¿Sí? Digamos que esta vez yo hice un esfuerzo y fui muy laxa en la primera entrega y permití un porcentaje, pues para mí muy alto, sobre el 40. Después del 40, todos los que tuvieron del 40 para arriba reprobaron la materia. ¿Sí? La idea es que sea menos, que sea el 15%, pero ustedes lo van a verificar y van a estar tranquilos que no van a perder la entrega por que cometieron errores de citación y demás. Esto es una garantía para ustedes en mi materia y en cualquier otra. ¿Listo?
Estos son recursos que tiene el estudiante para verificar. Obviamente les va a salir un porcentaje harto de plagio si no hacen adecuadamente las citas, si no escriben de manera propia. Pilas con coger y copiar información de otros estudiantes. ¿Por qué? Como nosotros manejamos la universidad a distancia y entonces todos los estudiantes publican en la red sus trabajos, esto también me arroja cuando ustedes toman información de otros estudiantes y eso me parece a mí mucho más complejo. La idea es que ustedes lo hagan. Yo insisto, esa materia no les estás pidiendo a ustedes que hagan un tratado escrito, sino que hagan de manera muy concreta, muy bien presentada la información. Con esta información que yo les he dado, yo sé que ustedes van a mejorar las entregas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a recuperar la nota del primer corte, de la primera entrega? Primero, lo mínimo es que el estudiante que diga, profe, le mando para que tengan en cuenta mi trabajo, al menos esté participando en el foro que esté actual. Porque no, yo tengo la trazabilidad cuando el estudiante no entrega, cuando perdió por plagio, cuando me entrega fuera de tiempo. Y cuando yo voy a recibir la segunda entrega, yo también comparo eso. Digo, no, esto fue una situación que le pasó al estudiante una sola vez. Pero si yo veo que el estudiante en cada fase me entrega tarde, pues evidentemente eso es algo que yo considero. O que el estudiante es indiferente al foro, pues igual le va a ir mal. Y cuando alguien me entrega un trabajo fuera de tiempo y no participó en el foro, pues tiene que esforzarse mucho en que el contenido esté muy bien para que tenga una nota alta que lo compense. De lo contrario, va a pasar con la nota de mínima expresión y muchas veces no alcanzan a pasar. Para la fase 1, solo aquellos que hayan perdido la fase. ¿Listo? No se puede mejorar la nota, sino solo aquellos que perdieron. Y los trabajos deberán evidenciar que el estudiante dedicó tiempo, que escribió, que apropió conceptualmente, ¿sí? Para compensar si no entra al foro a participar. ¿Listo? Hay otra condición que yo voy a dar y es que yo solo acepto los trabajos de recuperación cuando el estudiante me descarga el Turnitin. Como es un trabajo de recuperación, yo no me voy a poner a subir uno a uno al Turnitin y yo verificarles eso porque me demanda mucho tiempo. Si yo hiciera eso, no podría aceptar recuperaciones. Esto lo va a hacer el estudiante, porque asimismo se va a asegurar de que no tenga plagio. Y asimismo sabe que no va a perder la materia. ¿Cuándo pueden entregarme el de recuperación? Hasta el 7 de octubre. Profe, que yo no logré entregar la fase 2 después. Bueno, la idea es que eso no ocurra, pero si ocurre, tienen hasta la misma fecha. ¿Listo? Y el porcentaje que voy a aceptar es el 15%. Mayor de eso, yo les pido a ustedes que por favor verifiquen y ajusten. ¿Listo? Con eso está, digamos, es el ejercicio de socialización de la clase y las condiciones para la entrega. Ahora, pues yo con mucho gusto les abro el espacio tal vez para sus preguntas, inquietudes que tengan, de pronto comentarios que quieran hacerme, muy puntuales, y los resolvemos. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede alzar la manito y yo le doy la palabra. Vanessa. Sí, señor, cuando usted dijo que había, por decir, si la problemática que yo escoja, tengo que tener evidencia sobre ella. Evidencia es como así. O sea, foto donde se vea lo que estoy, o sea, sobre la problemática que estoy tratando. Para la infografía, sí, claro. O al menos imágenes que hagan alusión. O sea, la infografía siempre lleva imágenes, sean fotos o sean iconos o sean representaciones de acuerdo a lo que ustedes hagan, tiene que tener una ambientación. O sea, la infografía no puede ser solo texto. Es decir, que si no tengo, puedo sacar fotos de la ¿Ahora? problemática. Sí, señora. Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? Aníbal, Sí, señora. Buenas tardes o buenas noches ya. cuéntanos, Aníbal. Profe, por ejemplo, pues yo participé
participé ya. Entonces, lo que he publicado es lo siguiente: la degradación del medio ambiente en mi contexto. Yo vivo en una zona rural, pues yo pertenezco a la etnia Zenú. Entonces, para esta zona se ha tomado por costumbre, ¿cómo le diría? La poda de las pajas, o sea, la poda de los montes. En ese caso, pues muchos de los animales que están allí, que son como tigrillos, búhos y otro tipo de animales así que muy pocos se ven, han estado saliendo, profe, y todo tipo así, ellos ¿cómo le diría? Han empezado un éxodo de esos animales. Entonces, en ese caso, yo no tengo pues como una evidencia de alguien que también esté allí. ¿Cómo hago en ese sentido, profe? Solo puedo, o sea, no tengo un soporte que lo haya reportado a algún medio de la televisión, algún periódico. Eso es algo que se está viviendo a nivel interno acá. Bueno, digamos que en este caso lo que tú vas a hacer es que puedes documentar tú la problemática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, dime las causas, tú me vas a citar, me vas a decir, bueno, acá el tema es, ¿están podando para qué? Para siembra de cultivos, para ganadería, ¿para qué están haciendo la poda de Bueno, de lo que en parte, como? en parte es para la ganadería, en parte hay una buena porción que es para la ganadería y otra para cultivos. Ok, entonces fíjate que sí, esa es tu problemática y me parece que es un buen ejemplo, Aníbal. Tu problemática es que hay un tema de deforestación de plantas nativas, ¿cierto? ¿A causa de qué? ¿Qué la está causando? Efectivamente la está causando la necesidad de ganadería y la siembra de agricultura. ¿Mm? ¿Cuáles son las afectaciones al medio ambiente? Si ya decimos que es para agricultura, ¿cierto? Y para ganadería, pues tú tendrías que investigar cuáles son las afectaciones de la ganadería y la agricultura, o sea, la deforestación para la agricultura, ¿cierto? Entonces, esas son dos cosas que tienes que pronto, que eso sí puedes documentar. Listo, entonces tú me dices, mira, esto está presentándose en mi región y me pones el nombre de la vereda o me pones la zona rural, el corregimiento, ¿cierto? Me lo presentas, me dices, esta es una zona, puede ser de reserva o es una zona donde habitan principalmente o únicamente comunidades campesinas. ¿Mm? Pero, ¿qué llevó a las personas a empezar a devastar, no sé, los bosques para la ganadería? ¿Mm? No, tal vez la compra de terrenos o tal vez pues el tema económico, el valor de la carne que ha hecho que se suba y que sea una opción para el campesino tener ganado, ¿cierto? Ese tipo de cosas tú sí lo puedes tener porque lo has buscado, porque tú lees qué lo causó. Si tú ya sabes que en tu región la gente está quitando eso para la ganadería o para la siembra, pues tú buscas las afectaciones de una ganadería y de la siembra, ¿cierto? Ahora, si tú me dices, listo, ya tenemos entonces dónde ocurre y qué lo está causando. Y si tú investigas las causas, pues puedes saber cuáles son las principales afectaciones. No, la afectación ambiental es esta. ¿Cuál es la afectación ambiental en este caso, Aníbal? ¿Cuál sería? De lo que estamos hablando, de lo que tú me presentas. Bueno, profe, en primer lugar, o sea, me atrevería a decir que el éxodo de animales que hay es impresionante. Asimismo que las temperaturas se han intensificado un poco más debido a que los árboles nativos que estaban por aquí, que daban sombra, que asimismo las personas hallaban en el refugio, pues lo han cortado y esto también aumenta un poco la temperatura. No sé, otros factores más que están por allí, que Pero está también... muy bien, Aníbal. Así es como uno va situando, porque es que lo que te digo, uno le da rostro a la problemática. Efectivamente, el tema de las especies es una problemática ambiental importante. Primero, porque lleva a las migraciones de las especies que estaban como en ese resguardo, ¿cierto? Segundo, porque muchas personas le temen a esas migraciones.
empiezan tal vez digamos, los animales empiezan a llegar cerca a sus casas, empiezan a comerse tal vez los cultivos o sencillamente las personas por temor a los animales empiezan a matarlos y esto también es un riesgo pues para la preservación de especies. Y eso lo estás diciendo tú analizándolo y está muy bien, ¿cierto? Cuando tú identificas esas causas, también puedes documentar digamos, afectaciones similares y las puedes complementar. Así no necesariamente hayan escrito en la prensa tu problemática específica, pero tú sí puedes buscar como esas afectaciones y complementarlo a lo que tú ya estás diciendo. Porque, insisto, no se trata que solo me expresen lo que ustedes saben, sino que se fortalezcan. La otra cosa que tú me dijiste importante, efectivamente, el aumento de las temperaturas, el tema de la preservación de las especies nativas, de la flora, que es muy importante. Si tú buscas en Google, por ejemplo, cuáles son las afectaciones de la no preservación de la fauna silvestre o fauna nativa, a ti te sale algo, te sale, ¿cierto? Y te van a señalar las causas o las afectaciones. Tú eso sí lo puedes documentar, citar e incluir en tu trabajo. ¿Ves? De paso, profe, perdón. O sea, Sigue. es que la mayoría de estos animales, algunos, por ejemplo, son, me atrevería a decir que hasta domésticos. O sea, por ejemplo, lo que son las ardillitas, las iguanas, son animales que son comunes, ¿me entiende? Pero cuando hablamos de babilla, de no sé, de tigrillos que son un poco más salvajes y agresivos, estamos hablando de culebras de aproximadamente 2 metros, de 1,5 metros. Son cosas que, o sea, ponen en peligro su integridad física, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, por ejemplo, Totalmente. uno ve Totalmente porque las personas reaccionan con miedo y tienden pues lógicamente a matarlas. Y pues cualquiera creo que si una culebra de 2 metros pues entra en pánico, ¿cierto? Pero efectivamente ese tipo de cosas hay que presentarlas porque bueno, es un riesgo para el humano que pueda estar en contacto, pero es un riesgo para la preservación de esa especie porque las culebras cumplen una función en el medio, en el ecosistema, lo contrario pues no existirían, ¿cierto? Presa cierto control de plagas, sí, tienen cierta importancia que pues es importante también presentarla. Ahora cuando te digo también, después de que vemos estas afectaciones y demás, ¿qué se ha hecho para prevenirla? Por ejemplo, tal vez en tu comunidad han empezado a hablar de cómo pueden buscar alternativas para la preservación de las especies o tal vez para controlar este tema que no sea como tan indiscriminado la tala. O no se ha hecho nada, y si no se ha hecho nada, ¿qué puede hacerse? Ese tipo de cosas puedes analizarlas e incluirlas. claro que sí, profe, muchas gracias por Bueno, su sí, señor. aporte, de verdad. Vanessa volvió a levantar la mano. Sí, señora. Dime, Vanessa. Así como decía mi compañero, acá no hay, o sea, en la vereda, yo vivo en una vereda y en la vereda que yo vivo, pues decía así, no lo publicó ni en prensa ni nada de eso. La mayoría de la gente, yo iba a hablar era sobre la quema y la tala de árboles, ya que la mayoría aquí somos campesinos y ellos lo utilizan eso como para cultivo y como para acá más que todo subsiste con la ganadería que utilizan para arreglar la cerca o para venderlo. Sí, Profe, pero eso que como dice te mi digo, o sea, compañero, tienes que puntualizarlo. Sí, claro, tú me dices, elegiste este tema, pero lo vas a contextualizar en tu región. Entonces me vas a decir, no sé, la tala de árboles, pero en tal lugar, dónde está ocurriendo y por qué. Y lo mismo ejercicio que hice con Aníbal. ¿Qué está afectando? ¿Cuáles son esas consecuencias? Y tú las consecuencias sí las puedes investigar. Puedes tomar de pronto fotos de tu territorio donde esté afectando eso y las puedes incluir en la infografía, pero si no las puedes incluir en la infografía, puedes presentarlas de manera ilustrativa. Esto no es algo obligatorio para los estudiantes, sino que precisamente aquellos que no tienen documentada su problemática, pues ustedes también pueden hacer un ejercicio de documentarla. Esteban. Buenas noches, profe. Profe, hay un punto de la actividad que dice que, ¿me escuchan? Sí, señor, te escucho. Sí. Donde hay que grabar evidencia, ¿verdad?
hay que grabar evidencia acerca de la problemática de la cual estemos hablando. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿es necesario que nosotros mismos hagamos el video, por ejemplo? Porque hay un video en YouTube que habla acerca de la problemática que yo escogí. No puedo montar ese video ahí en la actividad. Pues mira, la idea es que si tú haces un video, pues lógicamente como que tú lo presentes, ¿sí? Pero digamos que no tiene que hacer un video, ustedes pueden hacer audios, como cuando se entrevistan, ¿sí? Y pueden subir el audio, me pueden compartir el audio. Por ejemplo, tú puedes, digamos que el audio sí lo tienes que hacer tú porque es que es tu trabajo, lo mismo que el video, ¿sí? Si no quieres salir, no hay problema, no muestren a las personas, tienen esa alternativa de hacer como una entrevista, por ejemplo, no sé, en el caso de Aníbal o en el caso de Vanessa, de pronto buscar a personas que hayan sido afectadas por esas consecuencias que están encontrando, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan presentarlo, pero que ustedes le hagan las preguntas, no vayan a caer en el error de preguntarle cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, no, porque eso lo tienen que hacer ustedes. La idea es que ustedes puedan, que ellos con su testimonio digan, mire, es que yo estoy siendo afectado o esto nos está afectando, no sé, porque es que últimamente y continuamente aparecen un número de animales, no sabemos a quién llamar, no sabemos. Bueno, es un ejemplo, ¿cierto? Digamos que el tema de la tala pues también genera efectivamente esas olas de calor, que se empieza a agotar el agua, que efectivamente pues hay un tema de expansión de cultivos y pues los cultivos benefician económicamente a las familias, pero también hace que se gaste mucha más agua para los cultivos o que sea su única fuente de ingresos o que si dependen, por ejemplo, de los maderables, de la madera, pues solo exista, o sea, se agota en un punto y la madera de aquí a que vuelva a crecer como le están vendiendo, pues va a pasar mucho tiempo, ¿cierto? Ustedes pueden hablar de ese tipo de situaciones. Una pregunta, pero acá, ¿cómo quién podría entrevistar yo si es que la mayoría de por acá utiliza eso y pues que yo sepa nadie se ha quejado o ha hecho o ha dicho que ha salido afectado ni nada de eso por el estilo? Pero pues tú puedes entrevistar a alguien que esté haciéndolo y que te explique las razones por qué los hacen. ¿Sí? Muchas problemáticas socioambientales no las producen las grandes empresas, sino lo producen muchas veces porque no tenemos el conocimiento de cómo esto nos puede afectar a largo plazo o porque es la única fuente de ingresos de muchas familias. ¿Mm? Muchas problemáticas efectivamente ocurren porque se requiere un ingreso económico para mantener a la familia. ¿Y cómo se obtiene? Y les voy a dar un ejemplo. O sea, es el peor ejemplo que les voy a dar, pero es un ejemplo. De pronto que las familias trabajen en la eliminación de cultivos ilícitos o que trabajen raspando las maticas de coca. Y tú dices, bueno, eso es una problemática ambiental, pero aquí no se juzga a quién lo hace, sino las razones por las cuales está haciéndolo. Y dice, es que en la región solo existe este trabajo. Los otros trabajos están siendo ocupados por tales y por otras situaciones. O, por ejemplo, señalar cuánto o con qué frecuencia se hace esto. Entonces dice, no, pues es que mi única fuente de ingresos es la siembra, ¿sí? Los maderables. Entonces tú puedes preguntarle, bueno, y cuando se agoten los maderables, ¿qué ha pensado? ¿Qué tal te diga, no, nosotros talamos un árbol y sembramos 3? Uno no sabe, porque uno no ve esas cosas, pero pues digamos que eso también lo pueden Exactamente, eso hacer. pasa para acá. Eso también lo puedes plantear, ¿sí? Porque, como les digo, cuando decimos problemática socioambiental, no se trata de pronto de señalar a alguien como el malo. Muchas veces si hay un actor que tiene intereses económicos, netamente económicos, ¿sí? Pero hay otros actores que entran, ¿sí? Como el mal manejo de basuras, digamos, hay un tema de falta de cultura en botar la basura de manera adecuada y no botarla en las fuentes hídricas. Y esto lo puede hacer cualquier persona, pero si no tiene idea de lo que está haciendo, pues hay que trabajar en campañas, por ejemplo, de sensibilización. Bueno, estos son una serie de ejemplos que yo les doy, ¿sí? Como para que ustedes tengan un panorama más amplio y mejoren el trabajo. ¿Listo? ¿Alguien más? Exactamente eso pasa para acá, sí.
Eso, pero por eso te digo, tú puedes entrevistar a alguien que O sea, porque es haga que parte de esos más que actores. todo, la subsistencia de las personas se basa en eso, en la ganadería, en los cultivos que hacen. O sea, la mayoría de subsiste de eso. Por decir mi abuelo es ganadero y también hace vainas de esas con los árboles. O sea, ese es el ingreso económico que él tiene. Por eso, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes puedan entrevistar, si no tienen quién está siendo afectado, pues entonces puedan entrevistar y tener versiones de cómo uno lee algo que considera problemático. ¿Listo, chicos y chicas? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, con esto cerramos el espacio del acompañamiento sincrónico. Entonces podría entrevistar a mi abuelo. Sí, señora, entreviste a su abuelo. Y le pregunto la razón. Sí, señora, pregúntale las razones, pregúntale, por ejemplo, si ha pensado en reemplazar los cultivos o, no sé, digamos como que eso depende de cómo tú leas la problemática. Bueno, señor. Bueno, entonces no siendo más, dime. Entonces cualquier dudita, entonces yo le estaré escribiendo. Sí, señores, lo pueden hacer por el grupo, con eso también, pues digamos, yo aclaro. Les insisto, por favor, lean las recomendaciones que yo publiqué en el grupo y en los foros. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho que se conectaran y espero que esto sea un espacio que les permita a ustedes mejorar la calidad de sus entregas, mejorar su desempeño académico y, por supuesto, aprender muchísimo sobre su propio territorio, sobre su propia región y cómo leer esto y cómo estas problemáticas los pueden afectar y ustedes también cómo pueden hacer para contrarrestarlas. Muchísimas gracias.